Y nosotros continuamos conversando con Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas. Le dejaba o le planteaba Sí. una pregunta que era, ¿cómo está evaluando la Mesa de la Unidad y en este caso usted como líder político del estado Amazonas también, cómo va a afectar a nivel electoral lo que son estos cambios en los circuitos con respecto al estado de excepción? Porque recordemos que no se pueden hacer reuniones públicas, la campaña quizás va a estar un poco limitada. ¿Cuál es la estrategia que van a aplicar ustedes para lograr el triunfo el próximo 6 de diciembre? Bueno, ahí pienso que la estrategia del gobierno tiene mucho que ver con aquellos estados opositores. En el Ujú. caso del estado Táchira, que en los últimos años ha demostrado pues un gran espíritu de lucha de lo que son su autonomía, de lo que es su idiosincrasia, parte del estado Zulia y por supuesto del estado Amazonas. Ahora bien, indudablemente que cada elección para nosotros prácticamente se plantea como una guerra civil, donde se ponen barricadas, donde nosotros vemos tanquetas, donde hay abuso de parte del Plan República, tratando pues, de que la población, en este caso los indígenas, no puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, bueno, la respuesta del pueblo ha sido bien contundente. Hemos tenido ejemplos de comunidades que han tardado 2 días para poder hacer elecciones y sin embargo ellos han decidido hacer sus elecciones para poder ganar. Entonces, por supuesto que este tema de cierre de frontera, el tema de los estados de excepción, viene a agravar esta situación de violencia y de violación pues, de derechos humanos. Pero sin embargo nosotros estamos preparados para todo ello. Por eso al principio cuando hablábamos de la resistencia indígena, bueno, nosotros somos hijos de ese proceso y nadie nos va a parar en el deseo pues de poder mantenernos vivos y además luchar por una mejor democracia, porque en todo caso, cuando nosotros estuvimos en la constituyente y Ujú. quedó plasmado en esta constitución que tiene hoy Venezuela, el deseo de profundizar la democracia, de que la democracia nuestra fuera mucho mejor, más participativa, más diversa y por supuesto más respetuosa, cosa que nosotros no hemos visto que se haya hecho en la realidad. Por ejemplo, en el estado Amazonas como en el estado Lara o en el estado Miranda hay un gobierno paralelo que prácticamente se lleva igual un presupuesto de la gobernación y sin embargo ellos no tienen como tenemos nosotros la responsabilidad con 13.000 empleados que tiene la gobernación, con los pensionados, con los muchachos en las becas, con las obras que tenemos que rendir y que tenemos que ser fiscalizados permanentemente. Gobernador, precisamente cada vez que se presenta un escenario electoral, se ha hecho una práctica común por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, quizás plantear escenarios de violencia. El día de hoy titula el diario Últimas Noticias que la oposición ha entrado en una fase de locura. Esta fue una cita del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que los recientes ataques contra varias subestaciones eléctricas en varias regiones del país tienen que ver con sectores de oposición que buscan generar violencia de cara a los comicios parlamentarios. ¿Esto es una realidad? No, esos son como potes de humo que se lanzan para tratar de crear un clima precisamente que haga imposible que nosotros podamos ejercer de manera normal o de manera civil nuestro ejercicio del voto, porque es que yo creo que después de prácticamente tener 50 años en un sistema democrático, el proceso electoral debería ser mucho más civilizado y mucho más democrático, perdona la expresión, porque bueno, ya deberíamos de haber madurado como ciudadanos, pero vemos que suceden estas cosas como el cierre de fronteras, los estados de excepción, se inventan atentados, se inventan complot, una gran cantidad de cosas que realmente el pueblo venezolano no lo está haciendo. Lo que está tratando es sobrevivir en medio de esta crisis económica profunda y grave que está viviendo. Esa es parte de la realidad de lo que nosotros estamos sintiendo. Incluso hay temas que parece que no tuvieran mayor clima de violencia, pero sí lo es. Yo veía ayer un titular en un periódico que decía que casi 3.000 funcionarios del Ministerio Público van a estar monitoreando o van a estar Sí, el observando el proceso proceso electoral. electoral. Pero déjame decirle que los fiscales del Ministerio Público no son un equilibrio en el proceso electoral. Están allí para perseguir a la gente de la oposición, a la gente de la unidad democrática. ¿Usted cree en el Consejo Nacional Electoral, gobernador?
el Consejo Electoral, el Consejo Nacional, yo tuve la oportunidad de ser opositor en la Cuarta República, como se dice. Y allí, a pesar de que, bueno, los principales partidos eran quienes tenían representantes, por lo menos había un respeto hacia aquellas organizaciones minoritarias que tenían candidatura. En el día de hoy no. Nosotros vemos, por ejemplo, que se hizo una selección de miembros de mesa y posteriormente se cambió porque, bueno, no fue de la satisfacción del partido de gobierno. Entonces se está buscando que todos sean, el Plan República es del partido de gobierno, los fiscales públicos, los miembros de mesa. Bueno, y sin embargo, estoy seguro y estoy consciente de que el pueblo venezolano va a votar por un cambio porque es necesario para enderezar el país. Precisamente, gobernador, mire, hay muchísimos comentarios en nuestra cuenta en Twitter para usted y también preguntas, sobre todo de las necesidades que tiene en este caso el estado Amazonas. Por ejemplo, le puedo comentar por acá el señor Carlos Aular nos dice, en Valencia los indígenas están pidiendo limosna en los semáforos y este gobierno no hace nada. Pura hipocresía. ¿Qué se tiene que hacer entonces para evitar este tipo de cosas y las necesidades de los indígenas en este caso? Mira, tenemos situaciones graves que se han venido presentando en estados como del Tamacuro, que nosotros encontramos hermanos Guarao en el estado Bolívar, los encontramos en Anzoátegui, los encontramos en Caracas. Una situación que, bueno, ellos están luchando por su sobrevivencia, porque es que en el estado en que se encuentran es un estado donde hay mucha discriminación y hay poca atención realmente hacia ellos. Nos encontramos con el caso de los Yupa, que han sido desplazados de sus territorios. Pero nosotros, la política que hemos llevado en el estado de Amazonas ha sido fortalecer precisamente las comunidades indígenas, creándole puestos de trabajo, mejorando los servicios, dándole educación, dándole instrumentos de trabajo, por ejemplo, camiones para que ellos puedan trasladar su producto hacia los mercados en Puerto Ayacucho. Es decir, que sí hay mecanismos para nosotros poder vencer esa indigencia que le habían endilgado a los indígenas en todos estos 500 años. Otro comentario por acá, gobernador, nos dice el señor Jean Marcos Rivas. Él le pregunta a usted, ¿qué ley se pudiera proponer o qué ley propondría la Asamblea ganando la oposición en beneficios para nuestros indígenas? Bueno, ya están las leyes. Por ejemplo, está la Constitución, repito, que deja muy claro cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Esos derechos tienen que ver con la demarcación de sus tierras y hábitat, tiene que ver con la consulta para cualquier plan, para cualquier explotación que se vaya a hacer en su territorio, tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, tiene que ver con el derecho a la participación política, a tener una propia economía, al respeto sobre todo que tienen que tener las autoridades que van a actuar en los territorios indígenas. Ninguna de estas cosas se viene cumpliendo porque los indígenas no son tomados en cuenta. Incluso cuando nosotros somos autoridad, como el caso de la gobernación del estado de Amazonas, pues se desconocen o se agreden lo que nosotros venimos haciendo. Por ejemplo, a nosotros nos quitaron la policía del estado hace 2 años. La policía prácticamente, según el Tribunal Supremo de Justicia, corresponde al gobernador y sin embargo no lo han querido entregar. Nos expropiaron el Hotel Amazonas, nos quitaron el terminal del aeropuerto, nos quitaron y nos expropiaron la Secretaría de Turismo. Y incluso por esa vía nosotros hemos tenido que hacer escuelas, hacer universidades para el gobierno porque entendemos que este no es un problema del gobierno, los gobiernos son transitorios, nosotros lo estamos construyendo para los estudiantes y los jóvenes estudiantes de Amazonas que el día de mañana van a ser profesionales. Gobernador, me quedan solo segundos para despedir la entrevista, pero no quería hacerlo sin que me dé su opinión de la vuelta al país de Manuel Rosales y lo que dijo la fiscal general de la República, que apenas pise territorio venezolano va a ser aprendido. Bueno, ciertamente la intolerancia del gobierno nacional ha sido de tal magnitud que nosotros hemos visto cómo se le ha quitado inmunidad a diputados nacionales para lograr votos mayoritarios en la Asamblea. Hemos visto la persecución, hemos visto la cosa más absurda como lo hecho a Leopoldo López, en el sentido de que no habiendo pruebas se le ha condenado a tantos años sin haber dado un golpe de Estado, se haber incendiado y sin haber matado a nadie. Entonces, que quieran meter preso a Rosales no me extraña y además
las autoridades, como el caso de la fiscal, como el caso del contralor, como el caso del defensor del pueblo, deberían de ser más comedidos, es decir, guardar las apariencias por lo menos y no estar dándola con anticipación, porque nosotros tenemos que estar apegados al Estado de Derecho y de Justicia que manda la Constitución bolivariana. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Al gobernador Liborio Guarulla, gobernador del Estado de Amazonas, por habernos acompañado el día de hoy acá en Primera Página. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero al regreso ya está con nosotros Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar con ella y también, por supuesto, muchísima más información internacional y la información del tránsito. Muy atentos, @tráfico_GB y síganos escribiendo @Primera Página con la etiqueta o el hashtag Primera Página.